Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia nos presenta el texto de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Vamos a tener hoy nuestro encuentro con el Señor a través de esta lectura orante. Pedimos toda la disposición y lo primero que hacemos es la lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no se lo digas a nadie en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este día, en este miércoles, la presencia del Espíritu Santo, que llene nuestro ser, nuestro entendimiento, y podamos hoy escrutar, sentir, escuchar esta palabra y llevarla de la mente al corazón para vivirla. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, entra con fuerza. Saca de nuestro corazón aquello que no nos deja comprender la palabra, amar la palabra y vivirla. Amén. Volvamos la mirada al texto, capítulo 8 de Marcos, versículos 22 al 26. ¿Dónde está Jesús? ¿A quién le llevan? ¿Qué hace Jesús? ¿Para dónde lo lleva? ¿Qué signos físicos o formas emplea con esta persona que le llevan para curarlo? ¿Qué pasa con él? ¿La curación se da de una? ¿O cómo es el proceso que se da allí, que nos narran hoy? Y después, ¿qué constatación tiene este hombre y qué le dice Jesús? Como siempre, hacemos varias lecturas del texto, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Los ojos y la voz nos ayudan a que cobre vida este texto y el corazón reposa en el sentido más profundo. Segundo momento, meditación. Tenemos a Marcos que nos ha venido dando unas curaciones de Jesús. Ayer era un llamado de atención a los apóstoles. El Señor hablaba de la levadura de los fariseos y ellos estaban pensando en el pan físico. Pero hoy seguimos con otra curación que tiene detalles muy parecidos a algunos que ya nos ha mostrado Marcos, donde le presentan al Señor un ciego. Jesús está en Betsaida. Betsaida es el lugar de Pedro, de Andrés y de Felipe. Betsaida es cerca de Cafarnaúm. También Pedro tenía donde llegar a Cafarnaúm. Allí estaba también inclusive la casa de la suegra de Pedro. Y toda esta región del norte de Galilea. Están allí. En la ciudad, la aldea de estos tres apóstoles. Y le presentan un ciego para que lo tocase. Un hombre que lo conoce la población, que ha sido ciego. Y entonces Jesús lo primero que hace es sacarlo hacia un lado de la aldea. Seguramente también, como es ciego, un lugar donde el sol no le vaya a dar directamente. Y allí Jesús utiliza unos gestos que Marcos nos los ha mostrado en otros momentos. Primero, le unta saliva en los ojos. Un poco la saliva en la época antigua tenía como propiedades curativas. Pero aquí Jesús, que es más que un taumaturgo, que es más que un curandero, es Dios, que todo lo ha hecho bien, nos decía el texto de ayer, tiene la capacidad de crear. Inclusive lo podría hacer sin signos. Pero Dios siempre se ha valido de signos y la iglesia ha reconocido aquello en la liturgia y en la celebración, porque nosotros los seres humanos somos necesitados de ver. Y aquí Jesús, también para que aquel hombre que es ciego sienta la mano de Dios, que le da la capacidad de ver otra vez, entonces le unta saliva en los ojos, le impone las manos y le pregunta: ¿ves algo? Y él dice, empiezo a distinguir y dijo: veo a hombres que me parecen árboles, pero andan. Jesús otra vez le pone la mano en los ojos, y el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Aquí hay un detalle. Este evangelio no es de los como que siempre Jesús hizo algo y quedó en un primer momento curado. Aquí hay un proceso gradual de curación y es llamativo.
Y la iglesia lo ha visto a través del evangelista, con esta narración hoy, de cómo la fe es un proceso gradual también. Se nos da, es un don de Dios, pero es un proceso gradual de respuesta de nosotros. Y aquí hay un hombre que es ciego y viene a la luz. Y esa luz se le da como un proceso gradual hoy de sanación. Miremos este detalle hoy en nuestra meditación, que son los datos que nos da el Evangelio, de cómo los apóstoles también, ayer un poco tercos, no comprendían lo que Jesús hablaba de la levadura, él hablando de una actitud de fariseísmo, de hipocresía, de odios, de rencores que tenían los fariseos, que ellos no podían aprender de esta levadura que se vendría como un fermento. Pues ellos, en esos 3 años, Jesús tuvo que irlos abriéndole los ojos, y toda esa enseñanza fue un proceso gradual de la fe. Hoy veamos que nuestra vida es así. La fe la hemos recibido en el bautismo, es como una semillita. Si no hubiéramos recibido esa semillita, pues no tendríamos vida de fe, no tendríamos de dónde tener fe, pero la recibimos, o sea, es un don de Dios. Nos toca a nosotros en un proceso gradual ir abriendo los ojos al encuentro con Jesús, e ir viendo más claro la vida delante de él. Este hombre lo primero que vio fue como hombres que le parecían árboles. Imagínense ustedes, seguramente él tenía el concepto de hombre, de ser humano, y de árbol, que es algo fijo, porque no veía. Y Jesús entonces vuelve a tocar los ojos y llega un momento definitivo donde dice, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Que en este camino donde Dios nos ha dado el don de la fe, la iglesia que ha dado todo un proceso litúrgico, sacramental, a estos signos con gestos claros, en los sacramentos, sobre todo en el sacramento del bautismo, y un proceso antes con los catecúmenos que se bautizaban adultos, seguían un itinerario. La iglesia lo tiene todavía, y es un itinerario de crecimiento en la fe para abrir cada vez los ojos y ver la vida con más claridad. De eso se trata hoy esta meditación. ¿Cuánto ustedes y yo, que hemos recibido el don de la fe, damos respuesta para que vayamos permitiendo que esta semilla de vida de la fe, de la esperanza y del amor, crezca cada vez más y veamos con más claridad la vida en Dios? Tristemente tendríamos que constatar que muchas veces es todo lo contrario. En vez de crecer en la fe, muchas veces nos oscurecemos más y no comprendemos la vida en Dios. Pero esa es la vida. Momentos de la fe, hay momentos de luz, hay momentos de oscuridad, hay momentos donde estamos fuertes en Dios, hay momentos de debilidad. Pero ahí tiene que ir creciendo la fe, en ese proceso cotidiano de la vida. Así como crecemos en el cuerpo y nos vamos desarrollando, pues podamos tener un desarrollo de la vida en Dios y sobre todo, ver con claridad. Hay cosas que no entendíamos en otro momento de la vida. Y Dios, cuando ve un corazón recto y puede entrar y obrar como Dios y Señor, y el Espíritu puede dar sus dones, pues puede venir un momento de más claridad y de mejor comprensión y de una fuerza y una gracia para afrontar las distintas circunstancias de la vida. Cuando somos niños tenemos las capacidades para afrontar la vida de niños. Cuando vamos creciendo vamos teniendo más claridad en ciertas cosas. Cuando somos adultos tenemos una experiencia de la vida, un conocimiento, y nos permiten ir mirando un proceso de la vida. Lo mismo la fe. No todo lo tenemos claro desde el principio, pero quien le abre el corazón a Dios, se deja imponer las manos por Él, es decir, tiene vida sacramental, va a la Eucaristía, se confiesa, busca vivir en rectitud de intención, ora delante de Dios, tiene una fuerza para ver la vida con mayor claridad cada vez más. Y eso da capacidad de enfrentarlo todo, porque tenemos el respaldo de Dios y porque esa semillita nosotros mismos hemos permitido que vaya teniendo el desarrollo y progresivo para ver más claramente la vida en Dios. De eso se trata hoy la meditación. Ustedes y yo, ¿cómo hemos dado respuesta a esta semillita de la fe? Creemos la gracia sacramental de lo que significan los sacramentos y verdaderamente esa fuerza de Dios que hay allí presente, que tienen unos gestos, que hemos recibido el bautismo, después la primera comunión, hemos hecho nuestra primera Eucaristía, hemos sido confirmados seguramente, unos han recibido el matrimonio, yo he recibido el sacramento sacerdotal, hemos ido a la confesión. Cómo estas gracias de Dios van permitiendo que yo también dé respuesta en mi vida cotidiana, en la misericordia con los demás y en el encuentro con Dios. O nos hemos quedado de pronto en una primera etapa que quisimos encontrar a Dios, pero todavía no vemos claro. Y hay momentos de la vida que puede haber situaciones que no son claras, porque la vida es un proceso. Pero que esté en nuestro corazón,
que lo hemos hablado toda esta semana de curación, y más ahorita con Nuestra Señora de Lourdes, que la celebramos, que podamos sanar nuestra vida, para que podamos ver más claramente la vida en Dios, para que en el tiempo de Dios y en la respuesta generosa que nosotros damos a una invitación que Dios siempre está haciendo, a una presencia real de Él todos los días en nuestra vida, podamos cada vez quitarnos escamas de los ojos y ver más claramente. ¿Qué hace que no veamos? Entonces cada cual tiene que mirar qué se ha dado en la vida para que se haya frenado un proceso de fe, porque la fe, como una semilla de Dios, tiene fuerza y una fuerza impresionante, pero cuenta con la respuesta del hombre. Entonces seguramente hay que mirar la historia personal cuando nos hemos quedado como tranquilos, cuando no comprendemos y cuando nos viene en la oscuridad de la vida de muchas formas, porque abrimos puertas, porque viene el pecado, porque la soberbia, el orgullo, la prepotencia, porque la rabia, los odios, la murmuración, la división del corazón no nos permite avanzar en la fe, porque la fe va unida al amor, la fe va unida al perdón, la fe va unida a un proceso en Dios, claro, maduro. Nosotros hoy en día soñamos con un proceso de la maduración de la fe de los niños en una iniciación cristiana clara, donde estos gestos del bautismo ya es un don de Dios, pero se acompañan un crecimiento. No se les deja el bautizar para que algún día vuelvan si quieren confirmarse, la primera Eucaristía. No, es un proceso paulatino donde se les da alimento de predicación, de palabra, de preparación a los sacramentos. Ese es el itinerario de la iglesia, es una iniciación cristiana. ¿Cómo ustedes, padres, pueden ayudar a sus hijos, a sus nietos, los que son abuelos, para que tengan la riqueza más grande del alimento de la vida, que es la palabra, son los sacramentos, es Dios, iluminando la vida progresivamente en una relación diaria que tendríamos que tener todos con Dios? Y qué más grande que poderle dar a estas generaciones nuevas una relación directa con el Dios, que aprenden del testimonio de los adultos, porque los ven alegres, porque los ven con fuerza para enfrentar la vida, porque saben que Dios es su respaldo. Y le muestran a un Dios, no ese Dios regañón, ni ese Dios por allá lejano, sino que es un Dios papá vivo. Esa sería la generación nueva. Esa es una respuesta para este mundo de hoy, con tantas situaciones, nuevos creyentes, en un proceso. Si ustedes y yo no hemos vivido ese proceso bien, hoy tenemos la vida para hacerlo. Hoy tenemos oportunidad en Dios para seguir creciendo. Hoy podemos decir, Señor, mira, yo he visto la vida de esta manera, pero me falta ver más tu luz. Quiero quitarme las escamas, imponme las manos. Es decir, ir a la Eucaristía, en la confesión, en la misericordia hacia otros, y nos vamos a poder ir viendo la vida más claramente. Y eso ayudará para que los adultos, viendo la vida en Dios, le muestren a los niños y a los jóvenes la gran riqueza que es que ellos comprendan que son templos de Dios, que son hijos de Dios, que la participación en esta iglesia no es porque toca, no es una tradición por allá de otras generaciones, no, es una riqueza, de eso se trata, pero hay que quitar lo que no nos deja ver, hay que dejar un proceso de maduración en la fe y querer responder día a día, como la vida que va avanzando, día a día la fe vaya creciendo, el amor, la misericordia, la caridad y la esperanza en Dios. Esa sea hoy la meditación. ¿En qué parte del proceso vamos? ¿Quiero responderle a Dios? ¿Quiero ver la vida cada vez más claramente en Dios? Porque si hay una constatación es que cuando uno se mete en el camino del orgullo, de la prepotencia, la frivolidad y solo mis proyectos, ve alucinaciones, piensa que todo se lo sabe, piensa que responde bien, pero llega un momento donde la vida le trae aprendizajes y uno dice, que cuán estaba yo equivocado y pensaba que veía bien. Pensaba que la vida era como yo creía. Hagamos hoy una revisión del corazón, de los ojos de la fe, de la caridad y el amor y la esperanza, y podamos responder a este proceso paulatino de una maduración cristiana, en el poner toda nuestra fuerza en el seguimiento de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza de tu presencia progresiva en nuestra vida. Ya te has dado, ya nos has redimido, nos has dado el bautismo como una apertura de iniciación cristiana a la vida de la fe. Enséñanos hoy a dejar aquello que no nos deja ver más claramente la vida en ti. Te entregamos nuestras prepotencias, soberbias, orgullos, proyectos, intransigencias en nuestra vida, porque no nos queremos dejar iluminar por ti.
Queremos hoy que vuelvas a imponer las manos. Queremos caminar en tu presencia y crecer y madurar la fe y hacer que nuestra vida sea testimonio para que otros gocen y se alegren y quieran seguir en este proceso gradual de maduración y crecimiento en la fe. Enséñanos verdaderamente a ser testigos, porque creemos, amamos, esperamos en ti y ayudamos a esta generación con esta palabra cotidiana a llevarla a los demás, porque tú eres la palabra. Y en la palabra también impones las manos. Y en la palabra abres los ojos para que caigan las escamas. Que esta nueva generación pueda ver, que nuestras familias, este ejército orante pueda caminar con tu luz, con tu gracia y bendición. Amén. Cuarto momento, la acción, revisión de vida. ¿Cómo va un proceso de maduración de la fe? Uno puede tener 70, 80 años y creer que se las sabe todas en el conocimiento de Dios. Y resulta que cada día hay un aprendizaje. ¿Y cómo estamos ustedes y yo? ¿Qué hay que quitar para acercarnos a Jesús y nos pueda iluminar la vida? ¿Qué hay que hacer en un derrotero cotidiano de nuestra existencia para que se madure la fe? ¿Cómo voy a aportar yo también a esta iniciación cristiana para que los niños puedan seguir un proceso que no se para de crecimiento, maduración y enamoramiento de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Quedémonos contemplando hoy esta imagen de Jesús con los saliva en los labios, toca los ojos del ciego y toda la acción de Jesús con gestos que son los gestos del amor y de la sanación. Que esa sea como el Dios que ha venido a rescatarnos y nos quedemos contemplando tanta misericordia y toda la sanación que Dios ejerce. Cada uno puede colocar el eco, el comentario que le ha dejado esta palabra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.